Dos hermanas gemelas de unos 60 años han aparecido muertas en su casa de Palencia. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos porque era complicado avanzar por la vivienda. Había muchos enseres acumulados. El estado de los cadáveres hace pensar que llevaban varios meses así. Muy buenas tardes. Hoy se ha presentado en Castilla y León la Ley de Apoyo a las Personas con Discapacidad. Va a garantizar los derechos de 175.000 ciudadanos. Ahora serán ellos y sus familiares los que decidan qué apoyos necesitan a lo largo de su vida. Sin tutelas, pero asistidos por profesionales. Roberto Cauvilla. Una ley pionera, consensuada con el tercer sector y que busca eso, facilitar la integración de las personas con discapacidad en la sociedad y sobre todo también darles una mayor capacidad de decisión en cada etapa de su vida. Desde hoy, con su publicación en el BOE, se han eliminado las restricciones al movimiento del ganado bovino en Castilla y León. Desde la Junta seguirán trabajando, dicen, para solucionar la situación de la tuberculosis, pero siempre, asegura Mañueco, dentro de la legalidad. El presidente de la Junta ha hablado hoy mismo con el consejero de Agricultura. Dicen que van a seguir trabajando por el campo con los agricultores, pero siempre cumpliendo la legislación europea y nacional. Alfonso Fernández Mañueco también ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez. Vamos a trabajar por mejorar la situación del campo y lo vamos a hacer de la mano del sector. Yo creo que eso es algo crucial dentro de la legislación comunitaria y nacional. Quedan unas horas para que se acabe el plazo y Podemos todavía no tiene una decisión en firme respecto al proyecto de Sumar. El partido ha anunciado que va a consultar a sus bases. Daniel de la Fuente. Si el tiempo ya estaba muy ajustado, se va a ajustar aún más porque ese proceso de consulta se prolongará hasta mañana a las 10 de la mañana y será entonces cuando la cúpula de Podemos decida finalmente si ir de la mano o no con Sumar, aunque Ione Belarra ya ha dicho que harán todo lo posible por reeditar el gobierno de coalición. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. Si han solicitado las vacaciones antes del 29 de mayo, la fecha en la que se anunció el adelanto de las elecciones, sepan que podrán librarse de formar parte de una mesa electoral. Lo ha aprobado hoy la Junta Electoral Central, que además obligará a presentar el DNI para votar por correo en cualquier punto de España. Hoy en Madrid han simulado un accidente nuclear. Se han activado los planes de emergencia y se ha evacuado a la población. Enseguida les contamos cómo hay que actuar ante una situación extrema. Presento a geografía, pues por si salía mal matemáticas, tener otro apoyo. En nuestro bachillerato casi siempre es o dibujo o física. Geografía, porque en principio quería hacer psicología, pero me ponderaba 0,1 al estar en letras de humanidades. Tras la fase general de la EBAU llega la hora de intentar subir nota, la calificación de acceso a la universidad. Hoy los alumnos se enfrentaban a esas materias ponderables, a sus exámenes, por ejemplo, dibujo técnico o geografía, buscando mejorar la calificación para poder entrar o tener más opciones en el grado que han escogido. Acaba la semana con más de lo mismo, cielos nubosos y lluvias que pueden ser más persistentes en el oeste. Las temperaturas bajarán de nuevo, aunque levemente. Se retoma el movimiento del ganado bovino en Castilla y León siempre que cumpla con las normas sanitarias que establece Europa. Desde hoy se vuelve a la ley original, pero la Junta insiste en que ellos seguirán trabajando para solucionar la situación de la tuberculosis. La Junta ha condenado los ataques del pasado lunes a la sede territorial en Salamanca. Aseguran que van a seguir trabajando por el campo con los agricultores, pero siempre cumpliendo con la legislación europea y nacional. Hoy el portavoz de la Junta ha dicho que no cree que el daño que se ha ocasionado a los ganaderos haya sido por culpa de la resolución que ellos publicaron, sino por la orden ministerial que llegó después. También el presidente de la Junta se ha pronunciado sobre este asunto y ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez. Vamos a trabajar por mejorar la situación del campo y lo vamos a hacer de la mano del sector.
Yo creo que eso es algo crucial dentro de la legislación comunitaria y nacional. No es quien para dar consejos un gobierno que ha apostado, que es el gobierno de la ley del solo sí es sí, de la rebaja de la malversación, de la eliminación de la sedición. La normativa que regula el movimiento del ganado y el enfrentamiento que ha supuesto entre Junta y Gobierno central ha traspasado fronteras. Desde las Cortes de Castilla y León ha llegado a Bruselas y también ha hecho parada en Madrid. Todas las formaciones se han posicionado y los ganaderos lamentan que el problema haya saltado de sus explotaciones a los escaños. La Junta no da el tema por zanjado. No renunciamos a intentar buscar cauces de trabajo con el sector, intentar llegar a acuerdos. Similares las palabras del vicepresidente desde Bruselas, que insiste en relajar la normativa europea. Vamos a seguir defendiendo esta resolución donde haga falta, en Madrid, en Bruselas y también en los tribunales. No hemos dado marcha atrás ni vamos a dar marcha atrás. Pero las críticas continúan desde la oposición. Mañueco es un cobarde y un irresponsable y ha puesto en riesgo la salud de todos. Ha puesto en riesgo la salud de todos y, desde luego, también el bolsillo de los ganaderos. Los veterinarios de la Junta de Castilla y León no cuentan con el apoyo expreso de su presidente ni de su vicepresidente. Es del todo vergonzoso que a día de hoy el consejero de Agricultura y Ganadería se mantenga en su puesto. Todo lo contrario entre los socios de la coalición, que prefieren no echar más leña. Alimentar una falsa y exagerada polémica. No consideramos que fuera un error. Justo el día en que el Ministerio de Agricultura revoca su propia orden tras conocer la resolución judicial. Ya hemos visto en Castilla y León lo que representa jugar con la ambigüedad, con la demagogia. Porque el problema lamentan los ganaderos ya se ha politizado. La próxima semana llegará al Pleno de las Cortes. El PSOE de Castilla y León ha aprobado por unanimidad hoy las listas de sus candidatos en las 9 provincias para las elecciones del 24 de julio. Nombres que aspiran al Congreso y al Senado y que serán ratificados el sábado en el Comité Federal Socialista. Entre las novedades, Yolanda Vázquez por la provincia de Ávila, Óscar Puente por la de Valladolid y Luis Rey por Soria. Esta que van a ver es la pregunta que le lanza Podemos a su militancia sobre las negociaciones con Sumar. La formulación, lo están viendo, no es tan nítida como cabría esperar, o al menos deja la puerta abierta a más de una interpretación. La consulta de la dirección de Podemos a sus bases llega con poco margen de actuación. Mañana viernes se acaba el plazo para que ambas formaciones lleguen a un acuerdo y se presenten juntos a las elecciones. Daniel de la Fuente. Lo anunciaba este mediodía la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de sus redes sociales. Ese proceso de consulta que se alargará hasta mañana a las 10 de la mañana y con el que la formación morada quiere saber si sus bases apoyan esa idea de negociar y de ir de la mano con Sumar de cara a esas próximas elecciones. Una vez se conozcan esos resultados, quedarán menos de 24 horas para alcanzar o no un acuerdo y saber si ese voto de esa parte de la izquierda tendrá que dividirse o no. Y por si todo esto fuera poco, esta misma tarde Podemos ha registrado por error un nuevo partido que se llama Juntas Sí Se Puede, que tiene la misma sede y cuyo responsable legal es Carlos Gil, el coportavoz provincial de Podemos en Segovia. Pese a lo que decía ayer el portavoz de Sumar, creo evidentemente que no llegaremos al último minuto. Lo cierto es que hoy, a poco más de 24 horas para el fin del plazo, el acuerdo con Podemos sigue sin llegar. Seguimos trabajando. En plenas negociaciones y casi a contrarreloj, la formación morada se ha dirigido hoy a sus bases. A todos, todas y todes. Y les ha pedido que digan si quieren que la dirección de Podemos tenga poder para decidir si se unen o no a Sumar. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas. La consulta telemática estará abierta hasta mañana a las 10 de la mañana. Por tanto, apenas habrá 14 horas para concretar o no el pacto con Sumar y para saber si finalmente están en las listas nombres como el de Irene Montero o la propia Ione Belarra. Distintas formaciones políticas, como por ejemplo puede ser Más Madrid, que han hablado abiertamente de
de vetos y exclusiones. Pero de eso, de vetos, dicen en Podemos, prefieren no hablar. Lo que ocurra con ellos es clave porque de eso depende el papel que en Sumar van a jugar formaciones como Más Madrid, Compromís o los comunes de Ada Colau. Va a haber un acuerdo y va a ser un acuerdo justo. Lo dice la líder morada en Extremadura, que al igual que otros líderes territoriales piden la integración en Sumar. Por si fuera poco, el Ministerio de Interior ha aceptado el registro de Juntas Si Se Puede, un nuevo partido donde el representante legal es un militante de Segovia y cuya sede es la misma de Podemos. Esta formación habla de error. El adelanto electoral ha pillado desprevenidos a muchos ciudadanos con las vacaciones reservadas. Pues bien, la pregunta de estos días ya tiene respuesta. ¿Qué pasa si estamos fuera el día de las elecciones y nos toca mesa? La Junta Electoral ha fijado el criterio para librarse o no. Era el tema estrella de la reunión que ha mantenido hoy la Junta Electoral Central, que ha fijado un criterio común. Si han solicitado las vacaciones antes de la fecha en la que se anunció el adelanto electoral, es decir, antes del 29 de mayo, podrían librarse de formar parte de una mesa electoral. Si la Junta Electoral de Zona considera que anular ese viaje es un perjuicio económico grave, entonces podrá ser considerado como una excusa válida. Además, también se ha acordado que será obligatorio presentar el DNI para votar por correo desde cualquier punto de España. Esta medida se toma debido a los casos de fraude detectados en algunas provincias en las pasadas elecciones municipales. Que no se llega a cubrir ni siquiera el porcentaje de interinos que hay. Entonces, lo suyo sería que sacaran las plazas suficientes para poder estabilizar, igual que se ha hecho en otros colectivos. Como ellos, los secretarios municipales interinos irán a la huelga el jueves de la semana que viene. Piden que sus plazas sean fijas sin pasar por una oposición. Los paros podrían afectar a la constitución de los ayuntamientos de centenares de pueblos. Si no asisten los secretarios municipales, los alcaldes y concejales no pueden tomar posesión de sus cargos. Los secretarios municipales, interventores y tesoreros interinos de pequeñas localidades mantienen su convocatoria de huelga a partir del día 14 ante la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Que se saque al menos el número de plazas de interinos que hay, que se sienten a dialogar. Denuncian que más de la mitad de los pueblos de menos de 1000 habitantes tiene secretarios municipales en situación de interinidad y piden la estabilización de las plazas con un concurso oposición. Si se mantiene la huelga podría afectar a la constitución de muchos ayuntamientos, que tienen que formarse el sábado 17. Es verdad que se decretará que somos servicios esenciales, pero estamos en nuestro perfecto derecho de ejercerla. Si no hay secretario no hay sesión. Y más que nada porque tampoco se puede levantar la acta de la misma, ni se puede certificar quién ha sido elegido como alcalde. Lo recuerda el Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de Valladolid, que no comparte la convocatoria de huelga porque cree que la normativa no avala que las plazas temporales se hagan fijas sin oposición. No procede la estabilización por el mismo motivo en que nunca se han dejado convocar oposiciones. Algunos alcaldes ya han preguntado a diputaciones y delegaciones del Gobierno qué hacer el día 17 si no hay secretarios municipales, sin que todavía hayan recibido respuesta. La decisión del Supremo de avalar las reducciones de penas a agresores sexuales ha puesto de nuevo la ley del solo sí es sí en el punto de mira. Mientras el líder del PP asegura que la norma ha supuesto el mayor retroceso en derechos de las mujeres, desde el Gobierno defienden que se trata de la ley anterior a su reforma del pasado mes de abril. Ayer el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una ley que ya no está en vigor. Y no está en vigor porque se corrigieron los defectos de esa ley que provocaban efectos indeseados. A pesar de todas las advertencias, supuso el mayor paso atrás en los derechos de las mujeres de toda nuestra historia democrática. Castilla y León tendrá una ley propia enfocada a las personas con discapacidad. Hoy se ha presentado el proyecto. La finalidad es avanzar en el reconocimiento de sus derechos y que sean ellos y sus familias los que tomen decisiones relevantes. Roberto Caubilla. Justo se enfoca en eso, en el proyecto de vida y personalizar cada apoyo en cada etapa de la vida. Importante también porque esta nueva norma dará mayor tranquilidad a las familias, sobre todo eso, cuando éstas ya no estén. Ha destacado la consejera que es importante que puedan tomar de manera autónoma sus propias decisiones, como por ejemplo mantenerse o marcharse de un centro asistencial.
Se trata, en el fondo, de facilitar todas aquellas actuaciones que, dentro del respeto de la voluntad y las preferencias de las personas que tienen discapacidad, posibiliten a estas las tomas de sus propias decisiones en el marco de lo que es su proyecto de vida. Las entidades que en Castilla y León atienden a personas con discapacidad y que han trabajado en la elaboración de esta futura ley creen que supone un paso adelante en el modelo de atención centrada en la persona y en su derecho a decidir. Así lo vienen reclamando organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Castilla y León es una de las primeras comunidades autónomas en tenerlo en cuenta. Son más de 174.000 las personas con discapacidad que viven en Castilla y León. De ellas, más de 99.500 tienen discapacidad intelectual. Que cada persona, en función de sus gustos, intereses, necesidades, pueda decidir qué es lo que quiere hacer, qué es lo que llamamos su proyecto de vida, tanto en su forma ocupacional, en el día a día, como en la modalidad de alojamiento, por ejemplo, lo que veníamos hablando ahora, si prefieren vivir en una residencia, si prefieren vivir en una vivienda. Por todos es sabido que el ejercicio tiene innumerables beneficios para la salud, pero eso no evita que circulen bulos sobre su práctica. Hoy desmontamos los mitos en torno a la actividad física y los mayores. ¿Es suficiente caminar a diario? ¿Es mejor ir a la piscina? ¿O es demasiado tarde para empezar? Si nunca has hecho ejercicio, la vejez no es momento de empezar. Falso. Los 65 años pues es ya un punto de inflexión desde un punto de vista degenerativo, ¿no? que bueno, podemos decir frenarlo, podemos revertir esa situación gracias al ejercicio. Para las personas mayores, caminar es más que suficiente. Falso. No es suficiente, entre otras cosas, porque la intensidad generalmente de caminar, hablo de frecuencia cardíaca o de cualquier otro tipo de indicador, es demasiado baja. Una persona mayor frágil solo debe realizar ejercicios de movilidad. Falso. Pero no es la más importante, ni tampoco la más abundante, ¿no? Creo que es mucho más importante el ejercicio de fuerza. Lo mejor para las personas mayores es hacer ejercicio dentro del agua. Falso. La natación es un ejercicio aeróbico y, igual que caminando, nos dejaríamos mucho por el camino. El ejercicio físico debe estar supervisado por un profesional. Verdadero. En el caso de las poblaciones especiales es aún más importante que haya una supervisión por parte de un profesional y que esa supervisión vaya acompañada de una individualización. El ejercicio diario es más que recomendable. Y más que verdadero. Pues primero caminar, hago los ejercicios, corro un poco y para casa. La bicicleta, ya está, todo lo mismo. Andar todos los días. Nunca es tarde, no, por supuesto. Para acabar con ese escaso 15% de personas mayores de 75 años que hacen deporte. Lo destacábamos en titulares. Esta tarde en Palencia se han encontrado los cuerpos de dos hermanas gemelas de unos 60 años en su casa. El estado de los cadáveres hace suponer a los agentes que habían fallecido hace meses. Han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma. Para los bomberos no ha sido sencillo entrar en la vivienda porque había muchos enseres que impedían el paso. Se ha abierto una investigación, pero se descarta que las muertes fueran violentas. Golpe al tráfico de drogas en Valladolid. La semana pasada se llevaron a cabo las primeras detenciones, pero ha sido hoy cuando la policía ha dado los detalles. Hay 39 detenidos. La Operación Santo concluye aquí en Valladolid con 39 personas detenidas, muchas de ellas ya han ingresado en prisión y con un gran volumen tanto de armas como de drogas incautadas. 3.500 plantas de marihuana, casi 300 kilos o 780 gramos de cocaína. Aparte, como decíamos, armas de fuego, armas blancas e incluso elementos de defensa como chalecos antibalas, uniformes e incluso un dron. Ha sido 1 año y medio de investigaciones para lograr desarticular a estos dos clanes muy peligrosos dedicados al cultivo y también el tráfico de estupefacientes. Por cierto, eran clanes ya conocidos por la policía de Valladolid, donde se han llevado a cabo el mayor número de detenciones. Si importante es toda esta cantidad de droga que hemos sacado de la calle, tan importante por lo menos como eso es el gran número de armas que se han intervenido. Les recuerdo, 8 armas largas, 5 armas cortas y una importante cantidad de armas blancas, como están viendo aquí.
La Fiscalía de Valladolid pide condenas de hasta 206 años de cárcel para los 24 investigados por el supuesto fraude del grupo funerario El Salvador. Cambiaban ataúdes por otros más baratos y lo estuvieron haciendo durante 20 años. Las penas más duras las solicita para la mujer del empresario y para sus hijos, incluyendo multas de millones de euros. En un municipio de Madrid han hecho hoy un simulacro de desastre nuclear. 300 profesionales han ilustrado cómo se desactiva el material radiactivo y cómo debe actuar la población. Sergio García, ¿qué deberíamos hacer ante un caso de emergencia? Sí, esa es la pregunta, de hecho, que están intentando responder hoy muchísimos profesionales. Aquí el despliegue ha sido espectacular. Participa la Guardia Civil, también la Policía Nacional, la UME o la Cruz Roja, y nos han estado explicando paso a paso cómo debemos proceder en caso de emergencia nuclear. Todo empezaría con un mensaje que recibiríamos en nuestros teléfonos y luego tendríamos que ir poco a poco, desde que se nos identifica ese material radiactivo hasta que finalmente la Cruz Roja determina si estamos fuera de todo peligro. Cuando menos te lo esperas, mensaje a tu teléfono y alerta de emergencia nuclear. Comienza el protocolo para evacuar a la población. Hasta 300 profesionales nos explican paso a paso cómo debemos actuar en caso de desastre. Así que lo mejor, empezar por el principio. Aquí se las va a clasificar, se les va a triar. Vamos a ver quién tiene contaminación externa, quién no la tiene. Y en el caso de que la respuesta sea que sí... Cuando sospechamos o tenemos esa sospecha de que una persona ha podido recibir algún tipo de contaminación, lo que hacemos es, en un primer paso de triaje, vamos a colocar una serie de equipos radiométricos que son capaces de detectar esa contaminación. Todas las posibilidades se contemplan, también si nos pilla dentro de un vehículo. Al estar dentro del coche me va a proporcionar un blindaje, que es uno de los factores que nos protegen contra la contaminación radiológica. Entonces ese blindaje puede ser suficiente o no puede serlo, dependería de ver grosor, la distancia y demás. Una vez evaluados, la Cruz Roja sigue el proceso. Para dar los primeros elementos de necesidad que necesiten, tipo una manta, un café, un primer acompañamiento, una entrevista con un psicólogo. Como por ejemplo la reagrupación familiar, fundamental en estos casos. Como nosotros compartimos bases de datos, pues podemos decir, pues tu madre está aquí, tu familiar está aquí, ya se quedan más tranquilos. Una gran cadena que hoy nos explican es importante seguir paso a paso y sin perder los nervios para estar a salvo. Militares y policías bebiendo más de 1 litro de cerveza en menos de media hora y con el estómago vacío. Esto también es un simulacro. Pretenden demostrar los efectos del alcohol en el organismo. Son unas jornadas sobre seguridad vial que se han celebrado en León. Lo que pretendemos es, en primer lugar, ver cómo afecta de manera distinta al hombre y a la mujer la ingesta de alcohol, luego en el índice de alcoholemia. En segundo lugar, ver la curva ascendente de cómo después de una ingesta de alcohol, conforme va pasando el tiempo, va incrementando ese índice de alcohol. Y la tercera cosa, y no menos importante, es saber que con una ingesta de tan solo 2 cervezas o 3 ya empezamos a dar índices positivos. Sí, la EBAU continuaba este jueves y superada la fase general llega la hora de intentar subir nota, subir la llamada CAU, calificación de acceso a la universidad, que puede irse hasta 4 puntos por encima de 10. Para ello hay que cursar esas materias ponderables, son cálculos que los alumnos hacen en función de la ponderación que tengan cada uno de los exámenes para optar a los grados que han escogido. Por ejemplo, esta tarde hemos visto a muchos presentarse a dibujo técnico, buscando mejorar nota de cara a ingenierías, o presentarse a geografía, sobre todo los que piensan cursar algo relacionado con humanidades. Geografía de España y en teoría a nuestra edad deberíamos de conocer la mayoría de cosas. Es una materia que me gusta y me puede ponderar para lo que quiero estudiar. Pues buscaba un 0,2 de ponderación para carreras de ingeniería. Que me ponderase 0,2 y quería hacer alguna ingeniería, así que me da bastantes ventajas también. De que con un 5 o notas más bajas puede entrar y prefieren solo hacer la fase general. Yo, bueno, no tengo claro qué quiero hacer, entonces pues sacar la mejor nota posible. La EBAU también es una prueba obligatoria para los futuros estudiantes de Bellas Artes. Hoy en el examen de Fundamentos de Arte esperaban que les preguntaran por Picasso, al conmemorarse este año el 50 aniversario de su muerte, pero les han sorprendido con otro gran genio de la misma época, con Salvador Dalí.
La EBAU es imprescindible para el alumnado del Bachillerato de Artes que quiere seguir por esa rama en la universidad. Yo quiero entrar en Bellas Artes y para eso te hace falta la EBAU. Aunque no la necesitan para otros estudios artísticos superiores, hay quien también se presenta a la EBAU. Quiero hacer arte dramático o, si no, un grado superior que es de escultura aplicada al espectáculo. Y para ninguno os necesito la EBAU, pero no me quiero cerrar ningún tipo de puerta. Quiero hacer restauración. La quiero tener como opción en algún momento. Pero no solo el futuro de estos estudiantes se limita a profesiones artísticas, hay otras opciones que también requieren aprobar la EBAU. Quiero hacer magisterio, periodismo, criminología. Quiero hacer filología inglesa. En el Bachillerato de Artes combinan los apuntes de las materias comunes lengua, historia e inglés con las herramientas de las asignaturas optativas como dibujo o artes escénicas. Materias en las que se hace, en las que se trabaja de una forma práctica y sobre todo eso, que se aprende a utilizar el lenguaje de la representación gráfica. Asignaturas que les motivan incluso para examinarse en la fase voluntaria. Yo me estaba entrenando para subir más nota, está bien. Tengo 3 específicas que son cultura audiovisual, diseño y historia del arte. Este alumnado consigue prácticamente el 100% de aprobados. Fue la docente Cristina Rueda y su informe Manu el que puso en el punto de partida el debate público de la EBAU única. En él se defiende que esta prueba de acceso a la universidad perjudica especialmente al alumnado de Castilla y León. Esta opinión es respaldada por el 80% de los ciudadanos de la comunidad, 9 de cada 10 en el caso de las provincias de Ávila y Soria. Son las estimaciones de la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Según esta encuesta, no hay diferencias entre los votantes de los diferentes partidos políticos. Los datos del sondeo indican transversalidad también en todas las franjas de edad, con una percepción más alta en el caso de la población de entre 30 y 44 años en Ponferrada, Ávila y Zamora. Sin embargo, en Palencia, Segovia y Soria son los jóvenes quienes más aplauden la EBAU única. En el resto de provincias, los segmentos de edad que mejor valoran la idea son los ciudadanos de entre 45 y 65 años. Más cosas. A finales de este mes decae, en principio, la rebaja del IVA de los alimentos que el Gobierno aprobó para combatir la inflación. En mayo los precios subieron un 3%, 7 puntos menos que hace un año. La ministra de Hacienda en funciones abre la puerta ahora a prolongar esa rebaja. Se va a prorrogar el decreto ley o se va a volver a editar esa norma que nos va a permitir seguir combatiendo esa inflación. Evidentemente, mientras que persista, el Gobierno seguirá adoptando medidas que alivien la economía española, tanto en la familia como en el conjunto de las empresas. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompañe a donde vayas, Unicaja Banco. El vicepresidente de la Junta ha criticado esta tarde en Bruselas el reparto que hace el Gobierno central de los fondos europeos. Dice García Gallardo que está muy mermada la capacidad de las comunidades autónomas para determinar a dónde deben ir destinados. Estamos gastando el dinero procedente de los fondos europeos en cuestiones que no están redundando en absoluto en el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León. Políticas públicas que no están atendiendo las necesidades que tienen nuestros territorios. La Fiscalía descarta de momento motivación terrorista en el ataque en un parque infantil de Francia. Hay 6 heridos. El presunto agresor habría gritado 2 veces en el nombre de Jesucristo. Llevaba consigo una cruz y se había presentado a sí mismo como un cristiano de Siria. 3 niños y un adulto siguen en estado crítico. Hasta Estados Unidos ha llegado el humo de los incendios forestales en Canadá. Son el Capitolio o el Gran Obelisco en Washington. Están envueltos en esta nube tóxica que se ha expandido por más de 1000 kilómetros. Todavía hay 400 fuegos activos. Los bomberos trabajan a destajo, pero ya se han calcinado unos 4 millones de hectáreas. Eso es casi la mitad del territorio de nuestra comunidad. Y este volcán de Hawái es uno de los más activos del mundo y ha entrado en erupción. Hay alerta roja para los aviones que sobrevuelen la zona. Hace 5 años el mismo volcán se llevó por delante más de 700 casas y miles de personas tuvieron que ser evacuadas.
Sí, los preparativos están siendo pasados por agua, pero desde la organización confían en que el tiempo dé una tregua y se pueda disfrutar del Palencia Sonora, que cumple ni más ni menos que 20 años. Son 2 décadas de este festival. Este año se espera que se acerquen hasta la capital palentina cerca de 6.000 personas a disfrutar de grupos como Sidoní o Lori Meyers. Pues muy pendientes van a estar en Palencia del tiempo este fin de semana, en concreto de Óscar, la última borrasca que azota la península. Ya se han registrado fuertes lluvias en la provincia de Salamanca, Zamora y Palencia, también en Medina de Rioseco, en Valladolid. Pues así nos vamos hoy. Enseguida llegan los deportes con Paula Canal y después cuestión de prioridades. Sobre la mesa hoy el conflicto con la ley que combate la tuberculosis bovina. Además esta noche no se pierdan Fenomenal, los mejores planes en Peñaranda de Duero, en Burgos. Hasta mañana.